Hola, bienvenidas y bienvenidos al canal de Punto Técnico. En este vídeo voy a resolver el ejercicio de examen de EBAU, de dibujo técnico de Madrid, del modelo del 2024. Es el ejercicio B2 y en él nos piden representar en perspectiva caballera, teniendo en cuenta que en el eje Y hay un coeficiente de reducción de 2/3, la pieza dada en diédrico. Y esta, ¿veis? Esta es la pieza. Como me piden perspectiva caballera, normalmente cuando me piden caballera, lo que hacen es que me meten en el eje que está a 90 grados, en este caso en el eje ZX, me suelen meter algo de curvas, ¿vale? Bueno, lo primero que hay que hacer es un poco entender cómo es la pieza para poder llevármela, ¿vale? Yo lo primero que suelo hacer es observar qué planos tiene la pieza y ver un poco cómo abordarla y qué aspecto tendría un poco general. Entonces, aquí me han dado, esto es me lo dan en diédrico, que lo que quiere decir que tiene proyección horizontal, proyección vertical y un plano de perfil, o lo que también conocemos como esta es el alzado principal, la planta y en este caso el alzado lateral derecho que se dibuja a la izquierda. Quiere decir que este alzado es visto desde aquí, ¿vale? Y desde aquí. El alzado principal es visto desde aquí, ¿vale? Desde este lado y desde aquí, ¿vale? En el alzado lateral derecho. Y la planta que es vista desde aquí, ¿vale? Mirando en esta dirección y mirando en esta dirección en este otro alzado, ¿vale? Bueno, entonces yo si veo el alzado principal, como está en el ZX, quiere decir que el alzado principal se va a levantar desde aquí. O sea que mi pieza voy a dibujarla teniendo en cuenta que este será mi alzado principal, esta será mi planta y este será mi alzado lateral derecho que se dibuja a la izquierda. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso yo veo que en el alzado principal tenemos este plano, ¿lo veis? Que está formado por esta curva, este plano de aquí, este plano de aquí. Pues voy a identificar estos tres planos en el resto de la pieza. Entonces, por ejemplo, empezamos por este plano de aquí. Lo voy a poner de azul, ¿vale? Este plano de aquí, ¿lo veis? Pues ese plano de ahí, en mi planta, yo lo defino como que es ese de ahí, ¿no? Porque veis que es lo primero que yo veo es eso, ¿vale? Y en el alzado lateral, eh, eh, en el alzado lateral, yo me corresponde a eso de ahí, ¿vale? Vale, veis que esta altura corresponde con esa y que esta altura, o sea, esa longitud corresponde con eso, ¿vale? Me voy a ir a esto de aquí, ¿vale? Lo voy a sombrear, me voy a cambiar ¿vale? Ese de ahí, en proyección, en la planta sería esto de aquí, ¿veis? Que ese punto, si yo miro desde ahí, lo que veo es eso, y está limitado por ese punto y por ese punto, y desde aquí sería eso de ahí, ¿lo veis? Vale, eso de ahí, pues eso de ahí me voy con el color naranja, sombreo, con el color naranja, ¿vale? Y eso de ahí, ¿qué es? Pues mirar, teniendo en cuenta que eso y eso es esto, y este plano no puede coincidir con esto solamente, ¿vale? Puedo decir que es esto. ¿Hasta dónde? Pues mirar, hasta el fondo. ¿Por qué? Porque es
todo esto, incluso eso de ahí, ¿vale? Y en proyección en el alzado lateral va de ahí a ahí. ¿Lo veis? Esto es como que está metido para adentro. O sea, este plano corresponde a esto, este plano corresponde a esto y ese plano corresponde a eso, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, me voy a ir al alzado principal. Si veis, tengo aquí esto que es curvo, ¿vale? Pues eso que es curvo va a corresponder, ¿vale? A, digamos, esto lo podemos, visto desde arriba, creo que se ve bastante bien que corresponde a esta parte de aquí, ¿vale? A esa parte de ahí. Entonces, por ejemplo, yo creo que si la sombreamos en rosa, se ve ay, perdonar, que le voy a cambiar el color, ¿vale? Se ve que corresponde con eso de ahí, ¿vale? Y esto de aquí, ¿vale? Veis que si yo miro desde aquí arriba, este punto sería esta arista, y si yo miro desde aquí arriba lo que veo es la superficie que hay aquí, esto de ahí, ¿lo veis? Que correspondería también a lo mejor a esa parte azul. Entonces, si yo sombreo, ¿vale? Visto desde ahí arriba, correspondería a esto. Si veis, casi lo que estoy haciendo son volúmenes. Vale, veis que eso azul llega, es esto de aquí y eso de ahí. O sea, que sería toda la base sería, digamos, esto y esto. Es como una especie de masa azul. ¿Vale? Bueno, pues por ahí puedo empezar. Yo sé, primero, voy a quitar el grosor, lo voy a poner ya en modo normal, ¿vale? Y sé que esto tiene como una especie de base que tiene, bueno, lo primero es que en esta dirección y en esta dirección las medidas son con escala 1 y en esta dirección con escala 2 tercios, ¿vale? Entonces, quiere decir que si esto es hacer tales, ¿vale? ¿Vale? Voy a hacer un tales con estas medidas. Quiere decir que si esto es 3 es a 3, o lo que es esa escala 1, ¿vale? Vale, un momento que... ¿Vale? Quiere decir que 2 tercios de esa medida, o sea, 2 tercios de esta medida, esto es 3 tercios de la medida, pues 2 tercios será eso de ahí, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que al llevarme esta medida sobre este eje, me tendré que llevar esta medida de aquí, ¿vale? Vale. Entonces, voy a hacer esta masa cuadrada que si es toda ella, o sea, este área azul sería toda la superficie, ¿vale? Lo que pasa que al verla desde aquí arriba me la tapa esta masa de aquí y eso de ahí, ¿vale? Por eso no puedo dibujarlo todo de azul. Entonces voy a coger y primero en el eje voy a cambiar el color, lo voy a poner azul, ¿vale? En el eje, digamos, ZX me voy a llevar esta medida, ¿vale? En el ZX me llevo esa medida, vale, ya la tengo. Ahora, sé que va a haber mirad, lo voy a
pintar de azul. Estoy haciendo esa base de ahí. ¿Vale? Estoy haciendo eso de ahí, que tiene esa medida y ahora esta medida en esa dirección. Claro, esta medida de ahí a ahí, que es esa medida, en realidad es esta de aquí. ¿Por qué? Porque es 2/3. ¿Lo veis? En realidad es esa de ahí. Tengo que coger y llevarme esa medida y decir, vale, desde este punto es esa medida. Y ahora me hago, ya tengo esa base. ¿Vale? Ya la tengo. Ahora está a esta altura, como está sobre el eje Z, no tiene escala. Por lo tanto, esa medida es esa medida. ¿Vale? Vale. Y ahora ya simplemente voy a ir formando mi figura, que va a ser así. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, voy a dibujar esta parte de atrás, luego ya tendréis que hacer las partes vistas y ocultas, pero, ¿vale? De momento voy a ir dibujando. ¿Vale? Y ahora vosotros con la escuadra y el cartabón tendréis que ir haciendo paralelas a los ejes, ¿vale? Esa y esa. ¿Veis? Ya tengo toda esa parte de ahí. Ahora, esto de aquí es curvo, ¿vale? Y el centro es eso. Y esta figura, ¿vale? Está en el plano, digamos que está pegado al plano ZX. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues desde este punto de aquí, una circunferencia, ¿vale? Desde ese punto de ahí, una circunferencia que tiene ese radio. Vale. Ya la tengo. Ahora me quedo solamente con la parte curva. Vale. Ahora, si veis, esto de aquí, ¿vale? Podríamos definirlo como la parte curva. Voy a hacer, mirad, voy a hacer una diferenciación. Voy a hacerlo de color naranja, ¿vale? Para que lo veáis. Ah, vale. No. Voy a borrarlo y lo voy a sombrear otra vez. Mirad. Esto es en naranja. Esto corresponde a eso de ahí. ¿Veis? Es curvo, es todo curvo, ¿vale? Y tiene estas dimensiones. Entonces, si yo ahora me hago la paralela, ¿vale? Perpendicular no, paralela a esta. Bueno, es que no me deja. Voy a copiar esta. Es que hay a veces que no me deja hacer los paralelismos estos. Y entonces me vuelve loca. Vale, ahí. Pero esta es naranja. Vale. ¿Qué distancia tiene esto de ahí? Pues tiene esa distancia, ¿la veis? Pero claro, no es esa distancia, es 1/3 de esa distancia. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que hacer, o al revés, lo que hago es hacer 1/3 de esa distancia. Entonces me cojo tales, voy a dividirme esto en 3, lo divido en 3, ¿vale? Y veis que si yo uno este con este, al hacer tales, 2/3 de esta medida es esta medida de aquí.
¿vale? Esa de medida. Por lo tanto, la medida que me tengo que llevar sobre el eje Y no es esta medida, sino la que acabo de hacer, que es 2/3 de esa medida, que es esa, ¿vale? Vale, pues ya tengo esa medida. Vale, esto es naranja también, por cierto. Vale, entonces, ahora veis que esto es curvo y eso es curvo, ¿vale? Porque esto es curvo. Entonces, lo que tendríais que hacer es, igual que habéis hecho esa de ahí, desde ese punto haríais lo mismo, ¿veis? Y esta superficie es esa naranja que se va a ver desde ahí. ¿Qué pasa? Que esa naranja tiene una curva paralela, ¿vale? Con esa distancia. Por lo tanto, yo ahora lo que hago es desde aquí voy a hacer una paralela, o sea, hacer una circunferencia con ese radio y veis que eso corresponde a eso de ahí, ¿vale? Lo que pasa que ahora le tapa eso de ahí. ¿Y eso de ahí qué es? Pues eso es todo esto. Lo que he dibujado antes de rosa ahora es todo esto. Entonces veis que esto sigue teniendo la misma curvatura que tiene lo naranja, pero corta a esa distancia. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Pues tengo varias maneras. Si veis, si yo hago una paralela desde ese punto hasta que toque, voy a cambiar el color, lo voy a hacer de rosa. Si yo hago una hasta que toque, ¿vale? Ya sé que esto va a seguir con la curvatura hasta el final. Entonces, mirad, tengo que copiar esto aquí, ¿vale? Y copiar esto aquí. Y ahora vais a ver. Voy a pintar de rosa para que lo veáis. ¿Qué sucede? Que esto en realidad es así. ¿Veis esta línea que he hecho antes? Esa es esa. Esa de ahí. Esa de ahí, que es esa de ahí. Por lo tanto, esa línea es esta de ahí. Por eso, esta no tendría ni que dibujarla. ¿Por qué? Porque ahora mi figura está compuesta por ¿lo veis? Lo hemos dibujado aquí. ¿Veis ese cachito? Esto es así, así, ¿vale? Y así. Esta superficie, ¿lo veis? Es esa, que se ve desde aquí, es esa. ¿Veis qué es eso? ¿Vale? Y desde aquí es esa de ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ahora solamente me tengo que quedar con las partes que se ven. Entonces, tendríais que bueno, aquí lo que tendríais es que regruesar todo lo que se ve, ¿vale? Entonces, tendréis que dibujar con un grosor mayor esto de aquí. En el caso de esto de aquí, ¿vale? Eso de ahí, ¿lo veis? Esto
no se vería. Esto sí. Esto sí, esto sí, esto ya todo se ve. ¿Vale? Esto se ve todo, 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 todo. Esto se ve todo, esto se ve todo. Y ahora vamos a ver eso que queda ahí. Esto todo lo pongo en 0,35. Y ahora, mirar, lo azul. Esa arista solo se ve hasta ahí. ¿Por qué? Porque lo tapa esta parte naranja. ¿Lo veis? Este arco solo se ve hasta ahí porque eso no lo veo. Me lo tapa esta parte rosa. Ni esto ni eso se ve. ¿Lo veis? Entonces, vosotros tendréis que repasar con, eh, con, con un lápiz más grueso o apretando más. Hay diferentes maneras, ¿vale? Todo lo que sea visto. Como no me dice nada, no tengo que dibujar las partes ocultas. No es necesario. Pero podría dibujarlas, ¿vale? Mirar, voy a dibujar las partes ocultas. Esto no existe, ¿vale? Eso sí, eso sí, eso sí, todo esto sí, ¿vale? Voy a hacer una cosa, no, es que voy desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y lo voy a poner de color naranja, pero en discontinua. Esa parte se ve, pero en discontinua, ¿veis? Entonces voy a borrar esta, la borro. Eso sería en discontinua. Esto es en discontinua, en discontinua. ¿Vale? Todo eso es en discontinua. Esto es en discontinua. Porque no se ve, aunque está, no se ve. Y esta arista de aquí sería en discontinua también. Pero tendría que ser, ¿vale? Y existiría una como esta, pero ahí detrás. Voy a hacerlo así mejor. Eso lo alargamos. Pero también en discontinua. Ahí. Y hasta ahí. ¿Lo veis? Eso también existiría en discontinua, y esta sería la pieza vista con sus partes vistas y ocultas, ¿vale? Pues como veis, la manera de un poco de ver las piezas es ir viendo los diferentes planos que va teniendo y una vez que ya tengo clara cómo es la pieza, pues simplemente es cuestión de alzarla. Veis que también es útil hacer como por volúmenes. Divido la pieza en volúmenes más sencillos una vez que la entiendo y esta sería la manera de levantarla, ¿vale? Bueno, pues espero haberos servido de ayuda y que lo hayáis entendido y nada más. Muchas gracias por ver el vídeo y por seguir el canal. Hasta luego.